saber. Entonces desaparece esa diferencia en cuanto se empieza a ver el precio de coste de las materias primas, de los combustibles, de la inversión de la fuerza de trabajo, como veíamos en el ejemplo hace unos días, de una camisa, la cual tiene que pagar la materia prima y también la fuerza de trabajo del obrero, y decíamos que estaba en un precio de coste de los medios de producción, materia prima, materias auxiliares y maquinaria de 9 quetzales, y un quetzal que era el pago del obrero por mercancía producida. Así que lo que tenía que pagar como precio de coste era 10 quetzales. Sin embargo, la mercancía no se vendía al precio de coste, sino a un valor adicional, que significaba la plusvalía, que eran 3 quetzales, porque incrementaba el valor a través de la explotación del obrero en la etapa del capital productivo, en la órbita de la producción. Así que ese incremento pues ya lo llevaba la mercancía, y el valor de la mercancía ya no eran 10, sino 13 quetzales. Al realizar esa diferencia, desaparecen esos capitales para determinar cuál es el precio de coste y el valor de la mercancía. Sin embargo, el sistema capitalista conocimos que oculta el proceso de la explotación del obrero. Esto hace que el sistema capitalista no reconozca que el valor incrementado se da directamente en la órbita de la producción, porque establece que el salario se ha pagado en su justo valor. El capital constante y el capital variable sí hace esa diferencia según la determinación de Marx, que el capital variable es la fuerza de trabajo y la única generadora de un nuevo valor. Y el capital constante son las materias primas, materias auxiliares y la maquinaria. Sin embargo, estas o transfieren una parte de su valor o su valor total. El sistema capitalista oculta ese proceso de la creación del nuevo valor, creación que se da en estos dos capitales, constante y variable, más no en el fijo y en el circulante según el sistema capitalista. La peculiaridad de esta categoría, vuelvo a repetir, es el precio de coste. Es la falsa idea de que el capital es el creador del valor. El sistema capitalista dice, dinero engendra más dinero. Pero esa es una falsa idea, porque el capital no es creador del valor. El único que puede ser creador del valor, dice, es el capital variable. Y el capital variable es la fuerza de trabajo del obrero cuando éste se explota, cuando hay intensidad, cuando hay productividad. La realidad es que el trabajo del obrero asalariado es el que crea directamente ese nuevo valor. El precio de coste es una categoría, ojo, anótelo. El precio de coste es una categoría real únicamente de la economía burguesa, o sea, del sistema capitalista. La recuperación de los gastos solamente son premisas de esa actividad económica del capitalista, porque necesita nuevamente reanudar el proceso para realizar camisas, zapatos, pantalones, medicamentos, alimentos procesados, etc. Busca únicamente reanudar el proceso. Por eso el precio de coste es para ellos únicamente un proceso de reanudar el proceso, no para tener solo un ciclo y rotación del capital, sino varios ciclos y rotaciones del capital durante esos 365 días. Esa premisa es de la economía burguesa, porque va a reanudar el proceso. De la magnitud del precio de coste, que es una categoría, depende si la empresa es rentable o es irrentable. Entonces comentábamos varios ejemplos, cómo las empresas capitalistas pueden ser más rentables o cómo estas pueden ser irrentables.
Entonces me daban varios ejemplos. Mire, van a rebajar, por ejemplo, las materias primas. Ya no van a ser de tanta calidad como era antes, por supuesto, que buscan ser rentables. Entonces van a disminuir el precio de coste, porque quieren ser empresas rentables y no irrentables. Van buscando siempre los mecanismos para disminuir el precio de coste, porque el precio de coste sobre este depende si la empresa es o no rentable. Ojo, la magnitud, o sea, el tamaño, cuán grande sea el precio de coste, depende la rentabilidad de cualquier empresa capitalista o la irrentabilidad. Si el precio de la mercancía cae por debajo de los gastos realizados para producirlas, se iguala directamente a los mismos. Vea bien esto. El precio de la mercancía cae por debajo de los realizados o producidos, inmediatamente deja de ser ventajosa. Porque si el precio de coste es exactamente igual al valor con el que se va a vender la mercancía, entonces no es ventaja para la empresa capitalista. Lo que le está diciendo es que la camisa de 10 quetzales se va a vender a 10 quetzales, se va a vender a 9 quetzales. Eso no es ventaja para las empresas capitalistas. Por eso dice, no suele ser ventajosa. Ninguna empresa capitalista va a producir por producir. Va a producir porque busca directamente un capital y con ese capital busca una ganancia y con esa ganancia busca una rentabilidad. Pero ninguna empresa capitalista va a vender, va a producir mercancías para la venta por debajo del precio de coste. Si el precio de coste de esta camisa es de 10 quetzales, no la va a vender a 9 o a 8 quetzales, porque solo está recuperando los medios de producción que utilizó, conjuntamente con el pago del obrero. Entonces dice que gastó 10, así que no puede vender ninguna mercancía por debajo de 10. Tiene que ser por encima de 10. Si no, deja de ser ventajosa la empresa capitalista. Si el capitalista rebasa el precio de coste, o sea, rebasa esos 10 quetzales, a las empresas capitalistas pueden arruinar a sus competidores. Es ventajosa, puede competir y puede pues arruinar a cualquier empresa capitalista que tenga la misma rama industrial. Así que este proceso es complicado para las empresas capitalistas. Como el precio de coste desaparece, la diferencia entre capital fijo y capital circulante, es porque en este momento encubre la explotación del capitalista. El precio de coste le está diciendo, mire, gaste en materias primas, materias auxiliares y maquinaria 9 quetzales y le pagué al obrero 1 quetzal, así que está pagado en su precio, en su justo valor, no le debo nada. Desaparece esa idea del capital fijo y circulante, porque sabemos que en el circulante incluyen la fuerza de trabajo, pero también coloca las materias primas y a las materias auxiliares y dice, son iguales, las pago exactamente iguales, la tela, la aguja, pago exactamente igual que pagarle el salario al obrero. Entonces se encubre la explotación capitalista, la oculta, oculta de dónde vienen esos ingresos para estos empresarios. ¿Por qué generan tantas ganancias? No por el incremento del capital, porque el mismo dinero engendra dinero, dice el sistema capitalista, porque encubren la explotación del obrero, ocultan la verdadera procedencia, que es la explotación en el capital productivo, en la órbita de la producción, con esas largas y extenuantes horas de trabajo, la intensidad, la productividad, la plusvalía absoluta, relativa o extraordinaria. Aquí lo oculta. Entonces el sistema capitalista ve a la ganancia como el fruto del capital. El capital fue el que le dio la ganancia al sistema capitalista.
Esos movimientos del capital fueron el fruto para generar más ganancia. Así lo ve el sistema capitalista. La realidad, dice Marx, es que va a seguir encubriendo la explotación. Oculta esa verdadera procedencia, que el obrero es explotado, que el obrero intensifica su trabajo, que el obrero produce más mercancías en un periodo menor. Desaparece el capital fijo y el capital circulante. ¿Vamos bien? Por favor, ¿vamos bien? ¿Estamos Sí, le quiero hacer entendiendo? una consulta. Diga. Usted me indicaba que el capitalismo, ¿verdad? Sí, Ve como que del lado positivo, ¿verdad? La ganancia y no lo ve del lado de la explotación. exactamente. Es correcto porque Entonces, desaparece el capital fijo y el circulante. Dice el precio de coste. ¿Qué paga el sistema capitalista? Paga todo. Paga las materias primas, paga las materias auxiliares, paga la maquinaria y paga el obrero. ¿Qué debe? Nada. Oculta la explotación, la realidad de donde obtiene la ganancia. ok, Lo sigo, perfecto, muchas gracias. ¿sí? Sí, sí, ¿Está claro? esa era mi duda, ¿verdad? Si en dado caso el sistema capitalista también tomaba en algo la explotación, ¿verdad? Pero veo que lo miran solo como ganancia. Sí, correcto, porque el salario está pagado en su justo valor. Al obrero le pagan por quincena o le pagan a fin de mes y si recibe su salario no le debe nada. Sin embargo, le está pagando el trabajo al obrero, pero no el desgaste de su fuerza de trabajo, porque el obrero vende lo único que tiene, su fuerza de trabajo. El sistema capitalista pareciera directamente que le compra la fuerza de trabajo, pero en realidad no es su fuerza de trabajo, en realidad es el trabajo. Porque en los contratos, usted verifica cuando lee el contrato, dice su horario de trabajo, se le pagará por el trabajo realizado. No le está diciendo por el desgaste de su fuerza de trabajo. Eso no le dice, en ningún contrato está estipulado. Así que el sistema capitalista no lo reconoce. Reconoce que el salario es el pago justo por el trabajo realizado de los obreros en un tiempo determinado. Pero en ese tiempo nosotros sabemos que existe plusvalía y que puede prolongar la jornada de trabajo. Dentro de esas 8 horas va a trabajar intensamente, va a trabajar productividad, va a trabajar más mercancías que antes. Si antes trabajaba 10, ahora va a trabajar 20 y sigue ganando el mismo salario. De esa manera lo oculta. ¿Vamos bien? Sí, Lick, muchas gracias. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿No? ¿De qué depende la masa absoluta de ganancia? La masa absoluta de ganancia. Bueno, de las condiciones de producción. ¿Cuánto se vende? ¿Cuántas mercancías vendió? Ojo, anote. ¿De qué depende la masa absoluta de ganancia? ¿Cuáles son las condiciones de producción? ¿Cuáles son las condiciones de venta? Vimos la proximidad, vimos cómo el transporte es muy importante para vender y las empresas se preparan. Estos meses son de preparación para vender, 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 vender. Entonces vienen esas etapas comerciales. Mire, el jueves negro de liquidación, las noches de promoción, 3 noches en las cuales usted puede comprar. Bueno, y de verdad llegan y las mercancías se venden y los compradores se enloquecen porque hay un cierto porcentaje. Disminuye ese porcentaje. Mira, un 25% de descuento. Ya suena atractivo. ¿Por qué? Por las condiciones de venta, de producción, del nivel de precios. De eso depende la masa absoluta de ganancia.
Así que la ganancia aparece como la diferencia entre el precio de venta de la mercancía y la suma del capital invertido en la producción. ¿En cuánto vendió la camisa? En 13. Ah, ahí está el precio de venta de la mercancía. ¿Pero cuánto invirtió? ¿Cuál fue su capital invertido? 10 quetzales. Pero no vendió a 10 quetzales. Porque si no, no le trae cuenta al sistema capitalista. Lo vende en 13. Dice, esa camisa vale 13. Lo vendió al precio de venta de esa mercancía. Entonces, ese es el fruto de su capital, no el coste. El coste nuevamente regresa para volver a invertirlo. Pero el precio de venta es lo que busca el sistema capitalista para aumentar directamente sus condiciones como fruto del capital. Y en cada ciclo va buscando esa diferencia, tener más y más y más de ese precio de venta y seguir invirtiendo con el precio de coste. Por eso dice, bueno, ¿qué es la ganancia? Es una forma modificada. ¿De cuál? De la plusvalía. ¿Sigue siendo la explotación? Sí, sigue siendo la explotación. Pero ahora está dentro del capital. Y cuando hacemos la diferencia del capital entre precio de coste y precio de venta, se da la ganancia. Solo es separar qué gastó el sistema capitalista y cuánto le quedó. Lo que le queda es el precio de venta, el valor de la mercancía, y el precio de coste nuevamente va a reanudar el proceso para comprar las materias primas, las materias auxiliares, la maquinaria y el pago del obrero. Ese es el fruto de su capital, así lo hace. La plusvalía entonces reviste esa forma transfigurada de la ganancia. Solo es una modificación. La explotación se convirtió directamente en capital y esa misma plusvalía se convierte directamente en ganancia, solo la modificaron. Lo que busca el sistema capitalista es más capital y si tiene más capital va a tener masa de ganancia. No cuota, cuota de ganancia es de un obrero, pero la masa de ganancia es de todo lo que obtuvo de los obreros. Por eso Marx representa a la ganancia como el vástago, dice, del capital global desembolsado. El vástago es como utilizar parte de una pequeña rama, ¿sí? Se corta y se injerta otra. Bueno, eso es un vástago. ¿Por qué? Porque van a salir más. Eso pasa con el capital. El capital va a aumentar. Es solo el inicio. Por eso una rotación es solo el inicio del capital. Pero cuantas más rotaciones exista durante el año, va a tener ganancia al final. El sistema capitalista se ha preparado y para finalizar el año hace su última rotación o los últimos ciclos y rotaciones del capital para generar más ganancia. Porque la plusvalía solo es el vástago del capital desembolsado que se convierte en ganancia. Es a lo que le llaman ganancia. Pero ¿de dónde ha venido? Del capital. ¿Y de dónde viene el capital? De la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? La explotación del obrero. Tanto el capital como la ganancia, ¿de dónde se obtuvo? Del obrero, que no reconoce el sistema capitalista, de esas largas y extenuantes jornadas de trabajo del obrero, de la intensidad, de la productividad del obrero al realizar las mercancías. No lo reconoce el sistema capitalista, pero es el vástago del capital global desembolsado. La ganancia, entonces, es la forma en la que la plusvalía se manifiesta en una sociedad capitalista. ¿Cuántos no han escuchado? Miren, tengo ganancia. ¿Y de dónde viene la ganancia? De esa forma de la plusvalía que se manifestó directamente en la sociedad capitalista.
El capitalista dice que no resulta de la explotación de los obreros, por supuesto, porque dice que el salario está pagado en su justo valor. Y entonces le dan al obrero su cheque, transferencia, la firma de esa boleta de pago. Ahí está, lo compruebo. Y si va al Ministerio de Trabajo, no le he robado, no le he quitado nada, porque ahí está su salario, se lo he pagado, no hay explotación. Dice que no resulta de la explotación de los obreros, sino del fruto de cómo funciona todo el capital que éste desembolsa. El cuidado de comprar, reanudar el proceso, volverle a pagar al obrero y obtener capital. Y ese capital, volver a hacer la separación, precio de coste, valor de la mercancía, deja el valor de la mercancía, reanuda el proceso con el precio de coste y vuelve a realizar una y otra vez el proceso. Así que ese es el capital desembolsado. El capitalista dice, es el retoño de lo que tanto lucha el sistema capitalista, es su fruto, pero no viene en ningún momento de la explotación de los obreros. Es el fruto del funcionamiento de su capital. ¿Cuánto capital desembolsó? Bueno, eso va a aumentar, porque es el vástago, solo es el inicio y este va a reproducirse, ¿sí? Va a generar más capital. Así lo ve. Esa es la realidad del sistema capitalista. Pero Marx científicamente dice, no, es solo la conversión de la plusvalía, la explotación del obrero, porque el obrero ha dejado su desgaste de su fuerza, de trabajo, de sus habilidades, de sus destrezas. Las ha dejado en la producción. Ha producido más y más mercancías en el tiempo estipulado de su horario de trabajo. Por eso dice que no existe explotación. Y si existen más horas, ellos le llaman horas extras, pero eso no es más que prolongación de una jornada. Y le van a rebajar el precio del valor de esa fuerza de trabajo. Entonces, Marx dice la conversión de la plusvalía. Esa explotación se convirtió en ganancia. Representa el desarrollo de esa fetichización de las relaciones capitalistas. El sistema capitalista lo ve circular, dice, ahí va mi dinero, mi más dinero, y va a regresar a mis manos como más dinero. No regresa como precio de coste, regresa como más dinero. Ese es un fetiche del sistema capitalista. Así lo ve, es la realidad del sistema capitalista. Es un desarrollo engañoso, dice Marx. Su forma exterior de crear esa falsa impresión sobre la realidad capitalista. Eso es un engaño, dice. Una forma exterior, una forma falsa sobre la realidad capitalista. ¿Vamos bien? ¿Está claro, por favor? Todo claro, licenciada, muchas gracias. Sí, licenciado. ¿Sí? Está no hay comentario. Sí, licenciada, estamos bien. Muy bien. Entonces, dice que la ganancia es un motivo que impulsa la producción capitalista. La ganancia es solo un motivo, pero es lo que impulsa el sistema capitalista. Como les vuelvo a repetir, el sistema capitalista, si no ganara, no realizara el proceso de reanudar nuevamente el ciclo del capital. Pero esto es lo que le impulsa al sistema capitalista. Por eso contrata más obreros, porque ve la ganancia. Entonces es un motor, es un motivo propulsor. El desarrollo del capitalista no mejora la situación económica de los obreros. Al contrario, puede agudizar el empobrecimiento, pero sí garantiza mayor lucro.
a costa de la explotación, no de un obrero, sino de esa masa de obreros. No es lo mismo tener 30, 40 obreros que tener 500 obreros. ¿Cuánto puede trabajar? ¿Cuánto le pagan a cada obrero por mercancía producida? Si antes producía en 8 horas 6, 7 unidades, ahora produce, dice, 12 unidades. 12 unidades por cada obrero, ya existe una explotación. Esa cuota de plusvalía. Y esa cuota de plusvalía le va a generar una masa de plusvalía. Y esa masa de plusvalía le va a dar directamente el capital total. Y ese capital se va a convertir directamente ya en el motor de la ganancia, el que impulsa la producción capitalista. Así funciona, garantizar el mayor lucro a costa de la explotación de la masa de obreros. Me indican, ¿cómo vamos? ¿Está claro? Por favor, los escucho. Jóvenes, algún comentario. ¿Qué nos dice John Bates Clark? Y pongamos atención, John Bates Clark dice a través de su libro, La distribución de la riqueza. Esta se esfuerza directamente con John Bates Clark, que a través de su libro, La distribución de la riqueza, es la ganancia, es el fruto del capital. Así que los trabajadores no toman parte alguna en la creación directamente de ese fruto del capital. John Bates Clark directamente es capitalista, él es burgués y dice, ¿cómo está establecida la distribución de la riqueza? Solo se distribuye porque es la ganancia del capitalista, pero es el fruto que él ha conseguido como capitalista. Pero en ningún momento se incluye la participación del obrero. El obrero no toma parte alguna de su creación, no existe, no toma parte de esa creación. Entonces les pregunto a ustedes, ¿será que el obrero no toma parte de esa creación, de la riqueza del sistema capitalista? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me escucho? ¿Será que el obrero no toma parte alguna de la creación de la riqueza del sistema capitalista? Bien, Lick, porque es él el que hace el trabajo. ¿Alguien más? Sí, porque es a través de su explotación que se genera la ganancia. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo siento que no, Lick, porque, digamos, o sea, tiene que ver en el proceso de crear el producto o la mercancía, pero él no se queda con nada porque no le pertenece, sino que al capitalista. Entonces, no sé. ¿Alguien más? ¿Cómo es la pregunta, licenciada? Es que no escuché muy bien. ¿Será que el obrero en ningún momento toma parte alguna de la creación directamente de la riqueza del sistema capitalista? Pues yo creo que no, licenciada. Incluso sale perdiendo porque no le pagan completo como debería de ser, que sería la ganancia del capitalista. Bien, una última respuesta, ¿alguien más? ¿No?
Bueno, voy acá con la respuesta. Por supuesto, el trabajador no toma parte alguna de la creación como el sistema capitalista cree, pero realmente el trabajador es el único que le realiza la riqueza al sistema capitalista, porque sin la explotación de los obreros no genera ninguna riqueza el sistema capitalista. ¿Por qué contrata más y más y más obreros? Porque le están dando el capital, le está dando fruto ese capital y ese capital se convierte en ganancia y esa ganancia hace que la empresa sea rentable. Así que John Bates Clark se esfuerza en decir que la distribución de la riqueza no toma parte alguna el trabajador. Sin embargo, Marx dice, es el trabajador por el trabajo, el desgaste de su fuerza de trabajo, que es el único creador de la riqueza del sistema capitalista. Porque aunque el capitalista compre las materias primas, las materias auxiliares, tenga maquinaria, si no hay obreros, ¿qué pasa? No hay creación de un nuevo valor. Y esa creación del nuevo valor genera entonces la plusvalía. Y esa creación de la plusvalía se convierte en capital. Y ese proceso del capital genera la ganancia. Así que la parte fundamental para la riqueza del sistema capitalista, obvio, no compra las materias primas, las materias auxiliares, pero sin la fuerza de trabajo no puede crear ningún valor. Y ese nuevo valor es la riqueza del sistema capitalista. John Bates Clark pretende mostrar que el trabajo y el capital son factores totalmente iguales. Fíjese bien, el trabajo y el capital son factores iguales. ¿Por qué? Porque el trabajo se le paga un ingreso al obrero, crea un ingreso, y ese ingreso es la forma del salario. Y entonces el capital, ¿cómo lo va a crear? En forma de ganancia. Vea esta lógica. Pretende demostrar que el trabajo y el capital son factores iguales, que el trabajo está creando directamente el ingreso, porque al obrero se le paga el trabajo, o sea, es su salario. Y el capital, entonces, ¿qué va a crear? Ganancia. Así lo ve. Por eso dice la distribución de la riqueza, ¿cómo es? El obrero se le paga lo justo, se le paga el salario, porque es el ingreso que recibe, su salario. Y entonces el capital, ¿cómo lo hace? Crea la forma ganancia. Ahí está la distribución de la riqueza, dice John Bates Clark. No le debo nada al obrero, porque el obrero tiene su salario, está pagado en su justo valor. Y el capital es el único que crea más capital, por lo tanto, forma la ganancia. Marx dice, no. Se le paga una parte al obrero, una parte, y el resto no se le paga al obrero, porque al obrero le pagan el trabajo, no el desgaste de su mercancía fuerza de trabajo. Lo que desgasta para el sistema capitalista es su fuerza de trabajo, no su trabajo. Así que sí participa plenamente en la producción. Pero, como Bates Clark, como el sistema capitalista, lo oculta. Y dice, el salario está pagado en su justo valor. Y si le pregunta a cualquier capitalista, le va a decir, no hay explotación, porque el salario está pagado al obrero en su justo valor. No existe injusticia alguna en la distribución de la riqueza. Así dice el capitalista. Los economistas burgueses, pues tratan de demostrar que el régimen de producción capitalista garantiza una distribución ideal, una distribución justa de la riqueza. Esto dicen los economistas burgueses, o sea, los capitalistas, que el régimen de producción capitalista garantiza una distribución ideal y justa de la riqueza. ¿Qué recibe el obrero por su trabajo? Un salario. ¿Qué recibe el sistema capitalista?
una riqueza justa, su ganancia. Así lo ve los economistas burgueses que tratan este régimen capitalista y dicen, bueno, esta es una distribución, es como una balanza, es justo, el obrero que recibe salario y el burgués que recibe ganancia, porque el capital genera ganancia y el salario es el pago al obrero, pagado. Equitativo, eso es justo. No existe injusticia alguna de la distribución de la riqueza. ¿Vamos bien? Por favor, me indican. ¿Está claro? Sí, Lick, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Dice, la cuota de ganancia y los factores que la determinan. Marx determina que la cuota de ganancia está establecida la proporción entre la plusvalía y todo el capital invertido. Veamos. Cuota de ganancia y los factores que éste determinan. Fíjese bien, la cuota de ganancia viene de la cuota de plusvalía. De la explotación de un obrero, esa es la cuota de plusvalía, nace la cuota de ganancia. Y el capital invertido en un tanto por ciento. Entonces, volvemos nuevamente. El capital totalmente invertido más capital constante más el capital variable. Esa es una cuota de ganancia. Es la P con un apóstrofe. La ganancia y el capital invertido. ¿Sí? La ganancia y el capital invertido. O puede ser directamente el capital invertido, el capital constante que debe pagar, más el capital variable que se pagó. Véalo de otra manera. La cuota de ganancia, ¿qué es? Sigue siendo una categoría del sistema capitalista. Si hay una cuota de plusvalía, hay una cuota de ganancia. Esta es una categoría real del sistema capitalista. Para el patrono representa su índice de rentabilidad, porque es 1. Y este le está diciendo cuánto está produciendo. Mire, antes producía 7 mercancías, ahora produce 10. Hay una cuota de ganancia. Hay un índice de rentabilidad. Va a incrementar la rentabilidad de la empresa. Va a incrementar su capital. Eso lo puede ver desde la cuota de plusvalía, desde la explotación de un obrero. Por eso explota una masa de obreros y se convierte en la masa de plusvalía. Y esto viene a ser directamente su capital. Y el capital se convierte directamente en ganancia. La cuota de plusvalía es la cuota de ganancia y la masa de plusvalía es la masa de ganancia. Es su incremento. Es solo la modificación. Lo único que va a hacer es separar el precio de coste y el valor de la mercancía. Tengo que volver a invertir 10, pero gano 13. Estos 3 me quedan y los 10 los vuelvo a invertir para comprar materia prima, materias auxiliares y el salario del obrero. Esa es la idea de la ganancia, fruto de todo el capital invertido. Esa ganancia es por lo que tanto lucha el sistema capitalista. Todo su capital invertido es su ganancia, anótelo. Todo su capital invertido se llama ganancia. Entre la ganancia y el trabajo está oculto algo. Y esto se llama explotación. El sistema capitalista no lo reconoce, porque dice que no está en su magnitud real, que al obrero se le pagó su salario, no le debe nada, está pagado. No representa pues ninguna parte del fruto de su capital. No lo reconoce. La cuota de plusvalía caracteriza solo la explotación de un obrero.
por el trabajo que se está realizando. Pero esa cuota de plusvalía representa la cuota de ganancia. Y esa cuota de ganancia va a demostrar con el total, o sea, la masa, la rentabilidad. ¿Cuán rentable es una empresa? ¿Cuál es su rentabilidad? ¿Cómo podemos ver la rentabilidad de una empresa? Por la ganancia. ¿Y cómo la representa? Cuando supera directamente el precio de coste. No la va a vender al precio de coste, si no sería el punto de equilibrio. No gana y no pierde. Para eso no están las empresas capitalistas y no existirían. Las empresas capitalistas están porque el precio de coste, ¿sí?, para su recuperación debe de ser mayor. Está el precio de coste más el valor de la mercancía, más esos 3 quetzales, más esos 4, esos 5, esos 6 quetzales. ¿Qué significa la explotación del obrero? Con ello muestra la ganancia, el grado de rentabilidad. Por eso hay factores que influyen en la cuota de ganancia. ¿Y cuáles son? La magnitud, la cuota de plusvalía, cuánta explotación ha habido directamente en esas empresas capitalistas que hacen zapatos, pantalones, camisas, medicamentos, alimentos procesados, tecnología, vehículos, etcétera. Y póngame atención, esto seguro se los van a preguntar, anótelo. ¿Qué pasa cuando hay mayor grado de explotación? Si hay mayor grado de explotación, hay mayor masa de plusvalía. Y si hay mayor masa de plusvalía, ¿qué pasa con la cuota de ganancia? Esta es alta. Si hay menor grado de explotación, el efecto es menor masa de plusvalía. Y el efecto sería una empresa irrentable. No hay cuota de ganancia, es irrentable. Así que a mayor grado de explotación, mayor masa de plusvalía y mayor será la cuota de ganancia. Este es un factor. Póngame atención. Ojo con esto, ¿sí? Póngame mucha atención, porque podría venirle un pequeño caso donde usted diga, es mayor, es menor, es igual, no existe. A mayor grado de explotación, bueno, aquí está, mire, ¿cuánto se le ha explotado? Veamos. Capital constante dice que gastó 800, materias primas, materias auxiliares, maquinaria. Capital variable, 200, le pagó 200 quetzales al obrero, 800 más 200 son 1000 de capital, eso gastó 1000. Sin embargo, explotó al obrero, porque este es el valor nuevo, la M es valor nuevo, dice que lo explotó en un 200%, o sea, esa fue la explotación. Si nosotros hacemos la conversión de estos 200 dividido 1000, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da? Como dijo Link, el 20% por los 200. Sí, siempre es un tanto por ciento, dice. ¿Cuánto les da? $20, licenciada. Muy bien. Porque ustedes dividen 200 dividido 1000 por ¿cuánto? Por 100. Por 100. Muy bien. Por 100, porque es por porcentual, es como la cuota de plusvalía, siempre es el 1%, o sea, el 100%. Por 100 es igual a 20%. ¿Cuánto explotó al obrero? Miren, un 20%. A un obrero, 20%. A mayor grado de explotación, mayor masa de plusvalía y tanto más alta la cuota de ganancia. Esta es la cuota de ganancia. Esta es directamente la plusvalía.
¿sí? La masa de plusvalía fue de 200. Entonces la cuota de ganancia es del 20%. Busquemos más. Mayor la cuota de plusvalía, mayor será la ganancia sin alterar las condiciones. Entonces, vamos a ver directamente que 800 de capital constante y 200 de capital variable se quedaron intactos, no alteró las condiciones, siguió comprando exactamente las mismas materias primas, pagándole al obrero lo mismo, pero pudo haber utilizado una plusvalía relativa o una plusvalía extraordinaria. Redujo el tiempo de trabajo necesario o utilizó maquinaria tecnificada y hizo que trabajara más el obrero en su jornada. Entonces incrementó más la explotación. Creó más cuota de plusvalía y dice que fue de 400 ese valor nuevo. 400 dividido 1000 por 100, ¿cuánto le da? Mire, 40%. Aquí eran 200. Aquí son 400. En 200 fue el 20%, en 400 fue el 40%. Si nosotros seguimos con este ejemplo, pagándole lo mismo al obrero, comprando la misma cantidad de mercancías, pero explotando más al obrero, en lugar de 6 mercancías, por ejemplo, podríamos decir en el primer caso, tenía un 20%. Ahora hace 10. Bueno, entonces crea una cuota de ganancia del 40%. Pero si esta se incrementa directamente, va a producir más cuota de ganancia. Imagínense que explote más al obrero. En lugar de 10 piezas producidas, produce 12, produce 15. Seguirá incrementando. Si ustedes le colocan a este valor nuevo 600, y mantienen directamente sin alterar capital constante y el mismo pago al obrero, solo que intensificando su labor, la cuota directamente de ganancia seguirá incrementándose. Si este le coloca 600, será el 60%. Si este le coloca 800, ¿cuánto será? Va a ir incrementando el porcentaje. Porque a mayor grado de explotación, mayor masa de plusvalía. A mayor cuota de plusvalía, mayor será la ganancia. Si no altera las condiciones, que eso es lo que busca el sistema capitalista. No disminuir estas condiciones. Va a seguirle pagando lo mismo al obrero y va a seguir comprando las mismas mercancías en los mismos valores. O aquí puede empezar a disminuir. Si estos incrementan, las materias primas, las materias auxiliares, puede buscar materias auxiliares por debajo del valor para que no incrementen. Eso es lo que hace regularmente las empresas capitalistas y que siguen obteniendo mayor cuota de ganancia. Esto es lo que busca el sistema capitalista también. La cuota directamente de ganancia. Esta es la cuota que van buscando. Más alta su cuota de ganancia. ¿Ven? ¿Por qué? Porque su cuota de plusvalía se generó en cuota de ganancia. ¿Entendimos esto, por favor? ¿Lo vamos entendiendo? Sí, Lic. Muchas gracias. Sí, licenciado. ¿Sí? Pues de esa manera Licenciada, funciona. disculpe, Diga. yo me perdí en una parte. ¿Qué era lo que significaba la letra M? El valor nuevo, o sea, el valor, la explotación del obrero. Ese es el valor nuevo, la creación de un nuevo valor. ¿Quién lo da? Únicamente la fuerza de trabajo. ¿Y cómo se representa? Con una M. Sí, esa es la explotación del obrero. Gracias. Venimos viendo desde la plusvalía. ¿Cuál es la plusvalía? Bueno, el valor nuevo. La semana pasada vimos la C, capital constante, la V, capital variable, y la M, el valor nuevo. ¿Y quién da el valor nuevo? El obrero. ¿Y qué es el valor nuevo? El trabajo del obrero, la explotación del obrero, lo que no le pagan al obrero y lo que incrementa el capital y como resultado la ganancia. Y aquí matemáticamente lo podemos ver. Cuanto más explota el obrero con esta M, que es valor nuevo, porque va incrementando la explotación, va
aumentando la cuota de ganancia en 20, en 40, si aumenta en 600, pues va a aumentar a 60, si lo aumenta a 800, pues va a seguir aumentando a 80 y así sucesivamente esa cuota de ganancia. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, gracias. Muy bien. Dice Marx, la cuota de ganancia es el resorte, propulsor de la producción capitalista. Anote, que no se le olvide. Subraye esto. La cuota de ganancia no es más que ese resorte que busca el sistema capitalista para seguir teniendo más y más ganancias. Si no, no lo hiciera. Solo puede reproducir directamente esta cuota de ganancia en medida en la que ésta se pueda obtener. Plusvalía absoluta, plusvalía relativa, plusvalía extraordinaria. En la medida que ésta pueda obtenerse, si la empresa capitalista tiene capacidad de adquirir maquinaria, tecnología, mucho mejor de las que otras ramas industriales tienen, será plusvalía extraordinaria y la va a aprovechar. Puede aprovechar, si no cuenta con maquinaria, bueno, plusvalía relativa. Reduce el tiempo de trabajo necesario y aumenta el tiempo de trabajo excedente. O la absoluta, prolonga el excedente. Busca el sistema capitalista cómo producir más y más ganancia. ¿Cómo puede obtenerla? ¿En qué medida la puede obtener? Según la capacidad productiva, según la cantidad de obreros, según directamente las compras de las mercancías a través de su precio de coste. La cuota de ganancia se caracteriza solamente porque utiliza el capital. Y cuando utiliza el capital, está estableciendo la rentabilidad de la empresa capitalista. Tiene cuota de ganancia, entonces veamos cuán rentable es una empresa capitalista. Aquí me está diciendo es rentable. Bueno, veamos qué tan rentable es. Tengo que compararla con otras empresas capitalistas, porque es rentable, sí, tiene el 20% de la cuota de ganancia, pero otra tiene el 40% de ganancia, es más rentable que la otra, pero otra tiene el 80% de la cuota de ganancia, entonces es más rentable. La cuota de ganancia solo caracteriza cuán eficiente es la empresa capitalista, cuán rentable es esa empresa capitalista. Todas obtienen ganancias, sí, pero ¿cuál de todas ellas es más rentable? Hay unas más rentables que otras. La cuota de ganancia es solo una modificación, una transformación, una metamorfosis de la cuota de plusvalía. De la explotación, ¿de dónde viene el proceso del capital? De la cuota de plusvalía. ¿De dónde viene la ganancia? De la cuota de plusvalía. ¿Y cuál es la cuota de plusvalía? La explotación del obrero. Lo que John Bates Clark en ningún momento acepta. Dice, no, el obrero no tiene ninguna participación en el capital. Al obrero se le paga su salario, su quincena a fin de mes, su bono 14, su aguinaldo. No le debo nada, no participa. Solo en la producción, en hacer las mercancías, pero le pago lo justo. Así es el sistema capitalista. Pero Marx, entonces, coloca ese signo de interrogación. ¿El salario es pagado en su justo valor? Porque entonces en la órbita de la producción le paga al obrero el trabajo, pero lo que le explota es su fuerza de trabajo. Ahí existe ya una gran diferencia, porque el sistema capitalista no reconoce la fuerza de trabajo. Y el trabajo, dice, esos son iguales. No hay diferencia. El obrero trabaja desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Esa es su jornada todos los días. No le debo nada. Se lo pago en la quincena a fin de mes.
pero lo que está encubriendo es la explotación capitalista. Lo que está encubriendo es la representación de la ganancia, lo que representa el capital que ha desembolsado. ¿Cuánto gastó en materia prima, materias auxiliares, en la fuerza de trabajo? Sí, pero hubo explotación y ese valor nuevo no lo reconoce. No reconoce esa explotación del capital variable, porque la oculta en el capital circulante. Dice, así como compré la tela, así como compré las materias primas o auxiliares, así compré la fuerza de trabajo. Estas solo transfieren su valor. No está diciendo que crean un nuevo valor. La tela ya tiene un valor dado, es un valor muerto, ya no va a crear más valor. La maquinaria transfiere una parte de su valor, pero ¿qué pasa con el obrero? Ese es trabajo vivo, dice Marx. Es el único creador de un nuevo valor. Así responde directamente a esa cuota de ganancia. ¿Cómo los patrones aumentan esa cuota de plusvalía? Bueno, incrementan el grado de explotación de los obreros. Verifican la explotación de los obreros porque creen que existen supervisores, medición de tiempo. ¿Cuánto tiempo debe de tener por cada mercancía producida? Cuando ustedes compran comida rápida, ustedes no creen que le colocan aquí otra mercancía, doble queso, doble carne. No, usted pidió una mercancía específica y está medido. ¿Cuántos gramos? Si alguien trabajó en esas empresas capitalistas, no me dejará mentir que es de esta manera. Pesan directamente cada producto, cada mercancía que se le va colocando, porque debe ser exactamente igual por los costos, el precio de coste. No debe de llevar más, no debe de llevar menos, debe llevar realmente lo que estableció la empresa capitalista. Y entonces cuando la pesan, debe pesar exactamente lo mismo que estableció el sistema capitalista. Usted pide 2 libras de pollo, 2 libras de pollo le van a dar. Bueno, congeladas, pero allí están. 2 libras, no más, no menos. Incrementar el grado de explotación de los obreros aumenta la cuota de plusvalía del patrón. La prolongación de la jornada de trabajo es plusvalía absoluta. El obrero solo necesita 10, 20, 30 mercancías, y en el caso de alimentos. Pero resulta que eso no hace en el día. Verifica, ve más de 80, 90 productos alimenticios o más. Pero para su salario solo necesitaba 40, pero no hizo 40. Probablemente hizo 80 o 100. Prolongó la jornada de trabajo. Le rebaja el salario inferior al valor de su fuerza de trabajo. El obrero sigue trabajando y desgastándose. Ya lo vimos con el salario por pieza. Le rebaja el valor cada vez que este aumenta. El obrero piensa que con trabajar más y más y más va a tener más, va a ganar más. Y el resultado y el efecto es totalmente lo contrario. Le rebajó el valor de su fuerza de trabajo. Porque por 10 mercancías en el día le pagaban 84 quetzales, casi 85. Pero ahora produce 20 y sigue ganando 84. Bueno, esas otras 10 es la plusvalía. Esas 10 se van a convertir en el capital y esas 10 se van a convertir al final en ganancia. Así funciona, pero ¿de dónde viene? De la cuota de plusvalía, que es donde aumenta cualquier patrono
su capital y su capital se transforma en ganancia. ¿Estamos bien, señores? ¿Dudas, comentarios? Por favor, me indican. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Los demás, ¿cómo vamos? Todo claro, Linda. ¿Todo claro? Muy Sí, bien. licenciada, está todo bien. Me indican que todo bien. Bueno, espero que así sea, que estemos entendiendo. Si hay dudas, por favor, pregunten. Esta es parte importante del proceso. Recuérdense que ya es nuestra última unidad y luego pues solamente con un repaso. Así que el día miércoles no tenemos actividades docentes en la universidad, no en la facultad, en la universidad por ser 20 de octubre, Día de la Revolución de octubre. Creo que ese curso pues lo van a ver ustedes el próximo año. Cuán importante es reconocer no solamente un día y decir, bueno, vamos a descansar, qué rico, vamos a tener un día de descanso. No, es un día en el cual hubieron cambios fundamentales en nuestra sociedad guatemalteca. Y el próximo curso del tercer semestre es Historia Económica de Centroamérica, que también participo en ese curso, que también lo imparto, y vamos a hablar un poco más de ello, quienes pues estén directamente en estas aulas virtuales. Vamos a explicar realmente el motor del 20 de octubre, ¿sí? Pero este miércoles no tenemos actividad, así que los vería hasta el lunes. Ojo, jóvenes, lunes y miércoles son los últimos días de clase, no tengo otros. Así que yo ya casi voy aquí en, finalizando este proceso. Creería yo que el día lunes, a más tardar, esperaría estar ya terminando con ustedes. Porque la producción puede ser también en productos procesados, alimentos, medicamentos y más. Entonces la cuota de ganancia depende. ¿De qué depende esa cuota de ganancia? Fíjese bien, de la economía del capital constante. Puede ser por el aumento del número de obreros. No es lo mismo tener 30 que tener, en este caso, 50, 100 obreros. El aumento del número de obreros que estén ocupados. Ocupados. La prolongación de la jornada de trabajo. ¿Cómo se prolonga esa jornada de trabajo? Se aumenta la jornada de trabajo, más y más y más y más mercancías producidas en un periodo de trabajo, en una jornada de trabajo. Incremento de intensidad del trabajo. Ojo, anote, cuota de ganancia. ¿De qué depende? Del incremento de la intensidad. Y se produce más mercancía, se apropia de más plusvalía, de la prolongación de la jornada de trabajo, del aumento de ese número de obreros ocupados en la producción, en la esfera de la producción, en la órbita de la producción. Sigamos con esto. ¿De qué más depende? La ampliación del volumen de producción a escala. Se producían al día 1000 mercancías, ¿no? Ahora se producen 1500, 2000 mercancías. Gastos de local, de combustible, de luz, etcétera. Hay empresas que se empiezan a expandir porque dicen, bueno, tienen rentabilidad, entonces pueden adquirir una planta más, pueden empezar a contratar más obreros. Bueno, están ampliando el volumen de producción en escala. Conozco una empresa capitalista que al mes en productos que son de salud, en este caso sueros, de todos los sabores, miren, tienen una producción de 1 millón. Esta es guatemalteca, pero produce 1 millón de sueros. Y hay momentos en el cual no se da abasto. Y eso lo produce en un mes. Un mes, 1 millón de sueros.
¿cuántos turnos tiene? Cuando le piden 1,5 millones, eso es una locura, no se imaginan, hacen hasta 4 turnos, regularmente son 2. Pero cuando empiezan a producir a escala, a volumen, entonces tienen hasta 3, 4 turnos. Contratan personal temporal por 3, 4 meses. Dicen, miren, 3, 4 meses sacamos 2 millones, más de lo que ellos producen. Porque normalmente los que están trabajando 2 turnos tienen que producir el 1 millón, normalmente. Y los otros que van ingresando tienen que producir el restante. Son dobles turnos. Tienen hasta 4 turnos en el día para producir esa cantidad de productos, de mercancías. Entonces, gasto de local, de combustible, de luz, para ampliar directamente el volumen de su producción. Materias primas que buscan para tener más cuota de ganancia, y eso lo hablábamos en clase el último día. Y ustedes me decían, mire, es que, bueno, ya las materias primas no son exactamente igual que como cuando lo adquiría uno. Y les comentaba, mire, antes eran de algodón, 100% algodón, ahora trae fibra sintética, ahora es poliéster, ahora es rayón, ya no trae el 100% de algodón. ¿Por qué? Porque empiezan a abaratar las materias primas. Entonces, pueden ser sintéticas, más baratas, falsificadas. Y de esa manera va a seguir vendiendo, va a seguir produciendo y va a seguir ampliando el volumen de su producción. ¿Para qué? Para aumentar una cuota de ganancia. ¿Por qué? Porque muchas veces depende del capital constante. ¿De cuál? De las materias primas, materias auxiliares. De maquinaria que se puede adquirir, más económica que otras. Por eso el sistema capitalista nunca pierde. Veíamos las comidas rápidas y me decían, mire, ¿qué no le dan ahora a uno? Pajía, pero no le descuentan los 2 centavos, los 3 centavos, no, ahí sigue incorporado. Obtiene más ganancia con menos producto. De esa manera depende directamente la cuota de ganancia. Espero que vayamos entendiendo. Y el próximo día de clases, que en este caso nos corresponde